enseñaros un retrato jugando con la luz de este estilo, de cuando me afeitaba, era un verde. Y por ejemplo, tengo un gran espacio vacío hacia la izquierda que ocuparía, como de alguna manera, los 2/3 de la imagen, y luego mi rostro está solo en 1/3. Y al mismo tiempo, en un retrato, el punto más importante, el mayor punto de interés del retrato de una persona suele ser el ojo. Y el ojo, aunque no está exactamente en ese punto, podríamos llegar a definirlo que sí que está muy cercano a uno de los puntos de interés. ¿Sí? Entonces, vamos a ver. Te insisto, a mí esta regla no me conoce un caso. Y aunque cuando empecé a hacer fotografía, todas estas fotos son de cuando empecé como vosotros, incluso puede que tuvieran incluso menos idea de la que tenéis vosotros en muchas cosas que hacía. Después dije, pues esto encaja con la regla de los tercios. Pero yo no estaba pensando en la regla de los tercios cuando hice estas fotos. Así que por sentimiento, por peso visual, yo qué sé. Seguramente a mí me pasa que después de esta clase vosotros a lo mejor empezáis a hacer fotos con las directrices o guías que os puede decir toda la literatura que hay en torno a la composición de la fotografía y os gustan más las que hacíais antes. Pero tenéis que saber identificar esos elementos que tenéis en las fotografías y saber por qué os gustaban. Y entonces, sabéis por qué os gustaban, luego podéis seguir haciendo vuestro propio estilo visual y vuestra manera de componer, que era de todas las personas existentes. Eso sí, pongo una botella en esta mesa y os digo a todos, coger las cámaras y que todas las personas hagan una foto a esa botella, como les dé la gana. Seguramente no habría ninguna foto parecida así, que realmente hay muy pocos elementos, pero no serían iguales. Uno la sacaría con más zoom, otro con menos zoom, otro la sacaría a la derecha, otro a la izquierda, otro con trabajo. Uno la cortaría y otro la dejaría entera. Entonces, cada uno tiene una manera de ver las cosas de manera distinta. Entonces, aprendemos un poco estas normas de composición, o mejor aún, identificamos los elementos que queremos meter en la fotografía, los ponemos donde nosotros queramos, sabiendo por qué los ponemos ahí. ¿Vale? Bien. Y yo qué sé. Esta tampoco, esta no la convencemos. Tenemos aquí una forma, un volumen, y luego tenemos aquí un punto de luz. Un punto de luz que es también como una especie de marco por el que entra la luz. Y este juego pues, más o menos funciona. Es muy parecido. Si os dais cuenta, son las fotografías todas muy parecidas. Bien. Regla de los tercios, o guía de los tercios, ya os digo. No os obsesionéis con ella, vamos a ver más o menos cómo funciona, pero vamos a ver las líneas y las formas. Esto puede ser más interesante. Esta es mejor ejemplo. ¿Qué elementos visuales veis ahí? Elementos básicos, como los que vimos antes. Punto, forma, línea, ¿cuáles veis? Puntos y líneas, por lo menos. O formas. Formas también. Bien. Sí, formas. Tenemos, por ejemplo, como una especie de líneas. Esta línea la podríamos considerar como un horizonte, más o menos, ¿no? Donde tenemos un punto de referencia de qué es lo que tenemos por debajo, que es una pared, o un muro. Y luego tenemos una sucesión de líneas, ¿no? Unas líneas discontinuas que, al fin y al cabo, son una línea en sí misma, que es esta. Luego tenemos aquí como un fondo blanco, que es como una forma también, que esto es un rectángulo, en el cual, por diferencia de luz, de la iluminación que nos está reflejando la cantidad de luz que nos está reflejando la gaviota, que es casi nula, es una silueta muy oscura, y la pared blanca, que sí nos está reflejando más, por diferencia de tono, tenemos una silueta, un contorno, una forma, con respecto a otra forma que está por ahí. Y luego, todas estas líneas que apuntan hacia esta forma. Entonces, todas las líneas que estamos utilizando en el espacio que tenemos apuntan a la culpable de robar pescado en la lonja de La Coruña, que es ella. Y entonces nos aprovechamos de las líneas y de la perspectiva para dirigir líneas a nuestros puntos de interés. La gaviota es nuestro centro de interés y yo lo estoy exagerando diciéndole a todo el mundo que ve mi fotografía: mira la gaviota, mira la gaviota. Te estoy diciendo que las luminarias apuntan a la gaviota. Estoy diciendo que todas las líneas que hay aquí apuntan a la gaviota. Mírame la gaviota porque es la que yo te quiero enseñar en la foto. Es la parte importante de la foto, ¿vale? Muy bien.
de interés. Bien. Vamos a ver más. Pero pregunto... Sí, dime, Pedro. Pepe. Sí, Pepe. Realmente con esa luz que de las luminarias conseguimos que la gaviota sea el punto de interés. A mí me llama mucho la atención la luz. La luz. Sí, pero bueno, a ver, también es cierto que la luz gana mucho protagonismo por lo mismo que la gaviota. Es una diferencia de tono mucho más claro con respecto al techo, que es un tono más oscuro. Sí. Pero al fin y al cabo, yo os dije que había más líneas que apuntaban, pero básicamente este esquema es algo así. Por lo cual, es así de sencillo. Es una forma y una línea. Y le estoy dando la misma importancia a la línea que a la forma. Sí que el centro de interés al fin y al cabo es la gaviota, pero como elemento potente de la imagen también es la línea de la sucesión de. Entonces, las dos. Dentro de todo eso que ves aquí, podríamos prescindir de absolutamente todo, pero de lo que no podríamos prescindir es de esta línea y esta. Y tenemos este esquema. Por lo cual es un elemento visual que también tiene mucho peso. Pero tú acabas de decir que lo que queréis enseñar es la gaviota. Es el punto de interés foto, final. Y lo primero que me llama la atención es la primera luminaria. Ya, lo primero, pero ¿dónde acabas? Sí, bueno, acabo allí lo tengo. Claro, porque lo que estamos hablando es el recorrido. Es decir, no es justo... A ver, sí, muy buena porque eso me da lugar a explicar otra cosa. Cuando nosotros cerramos los ojos, de repente vemos la foto, yo puedo escoger qué es lo primero que veas, pero te puedo escoger también qué es lo último que veas. Eso sería un recorrido visual. De igual manera que yo antes te estaba diciendo que leemos de izquierda a derecha y de arriba a abajo, puedo hacer una fotografía que vaya al contrario. Que empieces viendo algo que te llama mucho la atención a la derecha y que termines, o que empieces abajo a la derecha y que termines arriba a la izquierda. Vale. Entonces eso lo llamaríamos recorrido visual, de cómo nuestros ojos recorren visualmente una imagen, y entonces en esas hay fantasmas. Pues... Que te queda 20 minutos. Pues ya me está avisando de que vaya cortando. Sí. Pues eso, el recorrido visual también funciona para eso, ¿no? Para saber a qué llamamos la atención primero y dónde queremos que termine la foto. No está igual de conseguido, pero algo parecido quise hacer con esto. Está muy mal conseguido, porque hay demasiado ruido. El ruido no me refiero al ruido de la ISO, sino al ruido de que hay demasiados elementos. Pero aquí, por ejemplo, casi intento lo mismo, pero no sale del todo bien. No, es más caótico, no es tan esquemático como yo llego al final más rápido en esta foto que en la otra. ¿Sí? Sí. ¿Ves claramente la línea de las...? Sí, perfectamente. Yo voy directamente allá al fondo. Porque vais aquí. Pero es una foto diferente. Yo voy al arco. ¿A dónde vais? Al arco. Al arco, el arco y la silueta del Señor. Sí. Sí, ese es el último punto al que quiero que llegues y sin embargo es el primero al que te vas. Sí. Por lo cual el recorrido, a ver, aunque compositivamente está bien ordenado, a lo mejor el recorrido visual no. ¿Sí? Es que ¿sabes lo que pasa? Que yo creo que se ve mejor ahí. Sí. No, eso por descontado. Eso por descontado. Sí, bueno, para que lo ven en el ordenador es verdad. Que, Sí, pero es que no ven el ordenador, ahí se ve. No tiene nada que ver. Sí, no tiene mucho que ver. O sea, quiero decir, el recorrido se ve, yo sí que desde aquí lo vería, ahí no, pero en esta foto Lo verías un poco lo mejor. vería ya subiendo escaleras. Subiendo escaleras. Aún así, en esta fotografía hay mucho ruido. ¿Con qué digo ruido? Elementos o zonas de la imagen que nos despistan del mensaje o de la composición que queremos transmitir al espectador. Por ejemplo, esta farola de aquí, todos estos cables que hay aquí, este pelotazo de luz que hay en el cielo, son elementos que tienen bastante peso visual porque son mucho más claros que el resto de la fotografía y pueden hacer que mi vista se despiste y se vaya del motivo que yo quiero. ¿Ya se explica lo del ruido aquí en la vista anterior? Sí, claro, cuanto más subimos ISO, más ruido. Tengo que tomar nota. Pero vamos a hablar de dos tipos de ruido. Cuando hablamos de composición, el ruido son todos esos elementos que aparecen en la fotografía pero que no queremos que salgan. Por ejemplo, señales de tráfico, los cables, un montón de cosas que a lo mejor, bueno, que los cables podemos jugar con ellos, para hacer líneas con ellos y apuntar a sitios, pero si estamos haciendo una fotografía de un paisaje precioso, de repente por el medio del cielo cruzan 3 cables de líneas de alta tensión, esas líneas de alta tensión son ruidos, son líneas que compositivamente a lo mejor no queríamos que estuvieran allí, pero aparecen y despistan en la imagen. Podemos ir a Photoshop y borrarlas. No, bueno. Pero, es decir, a la hora de tomar las fotografías tenemos que estar pendientes de que hay elementos que son ruido.
por ejemplo, estoy haciendo un retrato de una persona y detrás hay un semáforo en color rojo y yo el semáforo, para mí no tiene ningún sentido en la fotografía, solo quiero sacar el retrato de esa persona, pues ese semáforo rojo que está ahí de fondo me está despistando y eso es ruido, ¿vale? Bien. Ya tenemos esta. Bueno, las líneas también pueden valer para, no sé, hacer como una especie de separación imaginaria, ¿no? Una pareja que va junta, pero al mismo tiempo, yo digo que van juntos pero no tan juntos. Cada uno está a un lado de la línea. Otra cosa es donde puse el enfoque, que yo si repitiera esta foto no pondría el enfoque aquí, no sé por qué lo puse, más que nada por practicar, pero podríamos poner el foco aquí, dejaría esto y tal. El concepto se entiende igual y se vería mejor si estuvieran enfocados ahí. Pero bueno, compositivamente, una línea también puede valer para marcar una separación en los elementos que tenemos en la fotografía. Bien, estas ya son más complejas, pero bueno. Vamos a ver esta. Porque esta, bueno... Ruido, ¿qué es ruido en esta foto? Ruido compositivo, ¿eh? ¿Veis algo que os despista mogollón? ¿Y qué? La farola. La puta la farola. La farola esta... yo la borraría. Es decir, la borraría. La talaría, o lo que sea. Como no soy muy violento ni muy de rollos, vamos a hacer una cosa. Sí, bueno, pues para gustos colores y para mal gustos más. Pero... Ponle la mano encima a la farola. No. Sería la foto vamos, con la farola. vamos a hacerlo bien. Vamos a hacerlo bien, ¿vale? Vamos a hacerlo bien. Estos son trampas, ¿eh? Vamos a hacer... Esa farola no crees, mientras estás, ¿no crees que compensa, que equilibra la foto? Para mí no, ahora explicaré por qué. Pero voy a hacer... Tal como está. Voy a hacer una diferencia aquí, ¿eh? Un segundo. Voy a quitar así la capa para así ya tenerlo así más o menos bien. Esto, mira. Para mí despista. Sí, despista, te saca de la Sí, foto. es verdad. A ver, esta cosa que voy a hacer no sé si va a quedar muy bien o muy mal, pero bueno, puede quedar. Un segundo. ¡Tarán! Ya. Ay, la farola, Vale. por favor. No es la misma foto. Vamos a ver esta foto y vamos a ver la anterior. Vale, que te guste más una u otra, pero lo que sí que funciona aquí funcionan dos cosas. Funciona equilibrio visual aquí, pero hay otra cosa diferente. Yo, por ejemplo, el color morado este me llama mucho más atención que el color gris del Breogán. Entonces, esto le gana el peso a esto. Pero, sin embargo, yo refuerzo con unas líneas la presencia de Breogán, que son... Tengo aquí un triángulo con unas líneas que apuntan a Breogán. Entonces, Breogán por sí solo a lo mejor no puede competir con la torre de color morado, pero Breogán con unas líneas de luz que le están remarcando presencia sí ya compensa un poco ese peso visual con la torre. Y aparte tengo una luz muy potente aquí, que esta luz es fatal, bueno, en esta foto no queda del todo mal, que equilibra. ¿Sí? Nos aprovechamos de unas líneas para... Imaginaros que yo me muevo 2 metros a la derecha o 2 metros a la izquierda. Estas líneas no quedan perfectamente apuntando a Breogán. De hecho, a lo mejor puede que todas estas líneas queden tapadas por Breogán y solo hay unas líneas aquí. Sería una foto distinta, sería una foto a lo mejor de este estilo. Sería Breogán aquí, tapando las líneas que hay aquí, y solo una línea que va hacia allí, y luego la torre aquí. Sería otra opción diferente. Sí. Claro, respondes a... Pero ¿puedo interrumpir? Sí, cuando quieras. De hecho, a ver, la primera casi lo dije. Cuanto más me interrumpáis, mejor. Acabas de responder, porque yo me da la impresión de que tiene mucho aire para la derecha. Sí, sí, puede ser. Pero efectivamente, si te mueves hacia aquel lado... Sí, podría colocarlo un poquito más las allí. luces no confluirían. No confluirían detrás. Hay mucho espacio vacío a lo mejor en esta zona, dices, ¿no? Sí. Sí, a lo mejor podría haber ajustado el encuadre un poquito más aquí a la base, ¿no? Sí, podría. Sí, pero bueno, pero es que... Vamos a probar. David, y quizás cambiar la proporción de la foto, quizás... Sí, no, claro, esto que voy a hacer, por ejemplo, hacer algo así. Vamos a quitar las proporciones. Ahora están con las proporciones de cámara, ¿no? Las proporciones del formato de nuestra cámara son 3 de largo por 2 de alto, ¿no? Pero vamos a cambiar las proporciones a nuestro gusto.
Vamos a hacer una fotografía así. Más o menos. ¿Veis? Funciona un poco diferente. Sí. Ya no tiene tanto aire aquí, ni tiene tanto aire aquí. Por lo cual quedan como mucho más, vamos un poco más al meollo, los dejo como mucho más llenando el encuadre. Funciona mejor a lo mejor. A lo mejor en la opinión de Pepe sí, y en mi opinión también, pero a lo mejor en la opinión de la persona no. Y en la opinión de Amalia ya habría quitado la farola. Ya no, la farola no está allí. Vale. A mí me gusta más la otra, ¿ves? Con más aire. Con un poco más de aire. Claro, esos son gustos Pero personales. por Por eso comer dije así. antes, cuando tenemos en los límites de la fotografía, vosotros podéis dejar lo lejos o cerca que queda de los marcos y de los bordes. ¿Sí? Y sobre todo por el color que tiene la torre, que llama mucho la atención, tiene mucho peso. Llama muchísimo la atención. Claro, es lo que tú te tomas la cabeza, pero ya veo el fin del mundo allí detrás, por ver. Ah, no. Bien. Va, más fotos de líneas. A ver, esta ya es más compleja, esta no es tan... A ver. En esta fotografía son un poco más difíciles de ver las líneas, pero me vale para explicar que, por ejemplo, en esta fotografía no hay un gran punto de interés, solo líneas. Podríamos tener esta línea, la punta y se va del marco, y esta, ¿no? Esta es un poco más difícil de ver. Pues esta y esta, ¿no? Tenemos una serie de líneas curvas que todas van para aquí. ¿Sabéis dónde es esto? Es el embarcadero del puerto de Santa Cruz. Aquí está el castillo. El castillo de Santa Cruz, con su torre y todo eso. Vale. Yo tengo la fotografía con las líneas apuntando al castillo. Pero después hice otra sin las líneas apuntando al castillo, las líneas apuntando a la nada, yéndose de allí. Y realmente no hay ningún motivo ni ningún elemento más que líneas. Bueno, sí que hay un fondo ahí, esto es meramente informativo. La Coruña está al fondo, etcétera, hay un cielo y tal. Pero lo que tenemos simplemente son líneas. Un juego de líneas que se están yendo de la imagen. Vale, es una imagen diferente. Si está el castillo, ya tiene un sentido, que las líneas apuntan al castillo. Si no está el castillo, el sentido es diferente. Simplemente son líneas, pues, ¿sí? Y lo que decía, esto me vale para insistir de que como en el caso de las luminarias que apuntaban a la gaviota, pues lo mismo. La repetición de puntos iguales, en este caso farolas de luz que son exactamente iguales, 1, 2, 3, 4, visualmente no funcionan como 4 puntos, funcionan como una línea, ¿sí? A mí me gusta eso. Sí, a ver, pero me gusta por otras cosas. A lo mejor me gusta por la diferencia de color. A mí me gusta Aquí por podemos hablar que esto la es un luz, color amarillento porque cálido y refleja. esto es un color frío azul. Sí. Y este juego de un color complementario al otro funciona muy bien. Igual que funciona muy bien el rojo contra el verde, y el amarillo anaranjado con el azul, son colores complementarios que se compensan y se equilibran entre ellos. ¿Sí? Ese juego está bien. Pero es que sin las farolas, cuando la luz que está en el agua, Ujú. eso también dice. El La- reflejo de la luz. Si la las luz del quitaras fondo. tampoco, ya a lo mejor tampoco lo... No, claro, es una foto distinta. Vamos a ver. Siguiente. Algo de lo que estuvimos hablando ahora también. Vamos a trabajar un poco con lo de la ley de la mirada. Estos son ejemplos muy sencillos. Por ejemplo, vamos a hablar de lo que os dije antes, de dejar el espacio vacío en la dirección en la que van los sujetos en esta fotografía. Este personaje que es de la asociación Green Jacket, o no sé cómo se llaman, Green Jacket se llaman, creo, o algo así. Son unos tíos que hacen como representaciones y recreaciones de eventos históricos, y en este caso hacen todos los años, aparte es chulo de verlos. Si os gusta este tipo de eventos, os recomiendo que vayáis a verlo, que es el recreaciones de la Segunda Guerra Mundial. También hacen recreaciones. Son los del campo de la batalla del Rin, también. Son los mismos, los de Green Jacket. Sí, entonces hacen recreaciones históricas, están muy chulas de ver. Fotográficamente tienen muchísimas posibilidades, a mí me encanta. No puedo ir a muchas, de hecho esta es de hace ya 4 o 5 años, pero están muy guay. Fotográficamente dan mucho juego.
Esta exactamente es en el casino de la Zapateira, pero realmente las hacen recreaciones en la Plaza de María Pita y hacen recreaciones todo el fin de semana. Ese día por la tarde estaban en el casino, antes por la mañana habían estado en María Pita y al día siguiente estaban en el Monte de San Pedro, donde están las baterías. ¿Cómo se busca eso? ¿Cómo se llama exactamente? Lo podéis llamar Segunda Guerra Mundial Recreación Coruña, por ejemplo. Yo creo que con eso en Google ya os sale información, ¿vale? Y Yo creo que los que hacían eso nomás eran los de Ariete. Ariete, Grupo Ariete, Ariete. también, Ariete, sí. Sí, los ya que colaboran, creo. No sé. Sí, que eran militares. Vale, pues el Grupo Ariete. Si ponéis Grupo Ariete, creo que es y recreaciones históricas Coruña, bien. También les hacen en otras localidades. Creo. En Coruña hacen unas cuantas, están muy chulas de ver. Pero bueno, el tema que está. La gente está, la persona está a la izquierda, se está dirigiendo hacia la derecha. Y más o menos da una sensación de que se está dirigiendo a una zona que es así boscosa y todo ese rollo. Estoy dando la información de hacia dónde se dirige. Bien. Bien, esta foto, bueno, ya tiene cosas que hemos visto antes. Porque claro, una foto sola no tiene por qué ceñirse a una norma o una guía en sí sola. Puede tener varias cosas a la vez. Aquí podríamos decir que cumple, bueno, que esto está situado en un punto de interés, la caracola está situada en otro punto de interés, y más o menos estos dos elementos se compensan de peso visual. Y luego tenemos el otro, tenemos direcciones. La caracola, bueno, de una forma que está hacia allí y esta persona que va aquí. Yo esta fotografía podría haber esperado hacerla 6 segundos, 7 segundos y haber acompañado a la persona que está corriendo. Y entonces tendría esta foto. Bueno, a ver si la consigo. Pero voy a comprar otra fotografía, ¿sabes? Y así tengo más espacio en blanco. No sé. Así, vale. Generalmente la foto que tenemos antes. Imaginaros que yo ahora tengo esta foto. ¿Vale? ¿Es una foto que más o menos está igual de compensada visualmente que la otra? Más o menos, sí, pero la dirección me está dando una información muy distinta. La información aquí me está diciendo, vaya día de perros que hace, la caracola está a punto de romperse, que la está partiendo ahí el mar durante años y años dándole, yo me piro de aquí, vaya día de mierda, voy a casa a tomar un chocolate. ¿Vale? Y esta fotografía dice una cosa muy distinta. Soy más chulo que un 8, me da igual que caigan rayos, granice, etc. Yo voy a ir a correr. ¿Sí? Vale. Pues entonces ahí nos estamos ayudando de la dirección que dejamos detrás o delante de este personaje para dar una información y dar un espíritu o una emoción a la fotografía. ¿Sí? Y nos estamos ayudando de simplemente cómo colocamos los elementos dentro de nuestra imagen. David, ¿Sí? hay algunos fotógrafos que dicen que muchas veces tienen las fotografías más peso visual cuando hay 3 elementos, o sobre todo cuando los elementos son impares. Sí, ahora estamos número 3. más o menos simplificando, porque Ajá. cuantos más elementos, más complejo es hacer una fotografía. No es lo mismo hacer una fotografía donde hay un solo elemento que hacer una fotografía donde hay 20. Entonces, ahora me estoy valiendo de ejemplos muy sencillos para hacerme entender, aunque bueno, puede que hable de los puntos que pueden formar un triángulo visual y esas cosas.